¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Muchas veces hemos planteado la inmigración como una oportunidad, de hecho lo es, pero mucha gente piensa, bueno, ya tomé la decisión de ir para Estados Unidos y cree que se solucionaron los problemas y en realidad ahí empieza el gran problema. ESOL Talks es un proyecto que comienza con el pie derecho, porque comienza del lado de la gente. Es un proyecto organizado por Coral Gables Adult Education Center que tiene por finalidad darle las claves a los inmigrantes, las claves de cómo manejar el día a día. Hay un tema legal, por supuesto, ese tema legal va por un camino, pero una vez que están acá, ¿cómo dan el primer paso? Cristian Mancera es activista muy conocido en nuestra comunidad, es un hombre que su trabajo lo ha llevado a conocer de derecho y de perfil la vida de los inmigrantes y encontró y entendió que es fundamental darle una mano a la gente, explicarle las claves para desandar un camino en los Estados Unidos. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Gracias, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia de Caracol hablando de este bello proyecto de Coral Gables Adult Education, servicio para adultos, educación para adultos de la escuela de Coral Gables. Un placer. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando empezaste a caminar la calle y a encontrarte las preocupaciones de la gente? Pues es que yo creo que la idea fundamental de hablarle al inmigrante aquí, sobre todo el inmigrante latino, el inmigrante colombiano, venezolano, nicaragüense, salvadoreño, tanta nacionalidad que hay aquí, es explicar que no solamente hay un tema, digamos, legal de por medio en el proceso de migración, sino el proceso humano, ¿no? Claro. El día a día. Pero hay algo que es mucho más importante, que es aprender el lenguaje y la cultura del país en el que vives. Porque finalmente creo que durante mucho tiempo he visto muchos inmigrantes sufrir y padecer lo que es enfrentarse al proceso de adaptación en los Estados Unidos, porque finalmente nos vienen preparados con el idioma. Y uno escucha, ¿no? En el tema popular, no, es que en Miami hablan español, entonces allá no pasa nada, ¿no? Y nos consideran, de hecho, por fuera de aquí como si fuéramos una especie como de civilización aparte. De subcivilización. Correcto, subcivilización, de acuerdo. Y entonces hace parte también de que somos americanos, venimos acá, queremos ese sueño americano. Y parte de la charla que vamos a tener este próximo viernes, 24 de junio a las 6 de la tarde, es explicarle a la gente cómo es vivir Estados Unidos, qué es Estados Unidos, por qué hablar el inglés es tan importante, qué significa ser estadounidense, cuáles son esas normas, cuál es la Constitución, para qué fue creada esa Carta Magna, y desde un punto de vista pedagógico es explicarle a la gente los paso a paso de ser americano y de estar aquí, pero sobre todo con la esencia fundamental, que es hablar el idioma. Porque si todos los latinos entendiéramos eso tan importante, y de hecho la estadística nos dice de que mucha gente llega aquí, llega el inmigrante, su primera y segunda generación rompen el ciclo del idioma y empiezan a hablar inglés, pero muchas veces la primera generación habla español en su casa con sus padres y rara vez se habla el idioma inglés, a pesar que esa primera generación o segunda lo hable y ya se van como acomodando, ¿no? Sí. Eso pasa muchas veces entre hermanos. Los dos chicos hablan inglés entre ellos, pero cuando hablan con papá y mamá cambian al español. De acuerdo. Porque se quedan afuera. Los padres muchas veces al principio nos quedamos afuera. Y cuando hay abuelos en la familia, peor todavía. De acuerdo. Entonces, el viernes 24 a las 6 de la tarde, en el Coral Gables Branch Library, ahí es donde se va a generar esta reunión. Esto queda en la 450 Bell Road. Es en la 40 Bell Road y la 4 Avenida. Ahí en Coral Gables es donde van a tener la posibilidad, una cantidad enorme de inmigrantes, de conocer este tipo de cosas. Porque, y vos lo hablabas recién, en Miami se habla español. Pero ese se habla español te permite resolver, pero no te permite cumplir el sueño americano. De acuerdo. No, y vos podés, uno puede comprar casa inclusive. Hay mucha gente que tiene negocios y han logrado sacar adelante, pero siempre terminan dependiendo de un tercero porque no hablan el inglés, ¿no? Si no es el hijo, es el socio, si no es el socio es la esposa, en fin, etcétera, o un empleado de confianza.
Y yo he hablado con mucho migrante que para ellos es frustrante no hablar el inglés, pero también hay que entender que ese inmigrante que llega a veces no tiene el tiempo para irse, por ejemplo, a un centro como Coral Gables Adult Education a estudiar inglés de 6 a 9 de la noche, 3 días a la semana, porque está desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando y en muchos casos en trabajos que son expuestos al clima, sobre todo el calor de aquí de Florida. Entonces, pero lo que queremos es como empezar esa hoja de ruta, porque nos parece que es un servicio que está, digamos, disponible para la comunidad que presta el condado de Miami-Dade, y lo que queremos es enfatizar la importancia que tiene aprender inglés y que todo el condado sepa que igual mucha gente lo sabe, que hay estas alternativas para aprender inglés, pero más allá de aprender inglés, aquí es el énfasis de hacer un proceso, digamos, previo pedagógico, de decirle a la persona, por esto es que es importante aprenderlo. Segundo, esto es lo que significa Estados Unidos. Y si vienes acá, no vengas acá pensando o con la mentalidad de que vienes, por ejemplo, si eres colombiano, ya llegas aquí, no estás en Colombia. Exacto, no estás en Venezuela, no estás en Perú, ni en Bolivia, en fin. Y es que vayamos cambiando, como se dice en inglés, el mindset, la mentalidad. Y que empecemos a entender, y a mí me pasa muchas veces que me llaman con nacionales o migrantes y me dicen, no, es que yo firmé eso o yo hice esto, y entonces buscan alternativas que a veces, como se dicen, como coger el atajo, y a veces eso se puede hacer en nuestros países, y pueda que aquí se encuentre la forma, pero aquí sí te castigan. Claro. Por eso, claro. No pasa como en nuestros países. Acá tenemos derechos y tenemos obligaciones. De acuerdo. Pero se cumplen los derechos porque nos los dan, pero tenemos que cumplir con nuestra parte. Acá no se negocian nuestras partes, las obligaciones hay que cumplirlas. Y las obligaciones van desde obligaciones económicas, si es que asumimos asumimos una compra y tenemos el compromiso de pagar mensualmente rentas y deudas bancarias o lo que sea, pero también en el momento que necesitemos una ayuda que responda a un derecho que tenemos, lo vamos a recibir. Eso es fundamental. Pero si no tenés a alguien que te acerca y te va diciendo, mire, esto es su parte, esto es lo que puede hacer y esto es lo que debe hacer, es muy complicado. Una de las primeras cosas que yo me acuerdo que se me complicó la vida es simplemente saber que Miami se dividía entre calles y avenidas, por ejemplo. De acuerdo. Y eso no tiene que ver con los papeles, eso no tiene que ver con el idioma, tiene que ver con el día a día. Con saber cómo llego hasta Fontainebleau, si estoy en Kendall, cómo voy a la playa un fin de semana, dónde dejo el auto. Ese tipo de manejos son los que necesitamos que alguien nos explique. Es una especie de manual de instrucciones, ¿no? Total, pero si tú observas, por ejemplo, el tema del transporte público, mucha gente tiene la idea de que sí, que aquí se necesita un carro, evidentemente. No vamos a decir que no porque se ponen bravos los dueños de los concesionarios. Aparte se darían cuenta que estamos mintiendo. Pero ahorita empiezan a haber herramientas de servicio público que la gente puede utilizar. El condado tiene un sistema de bus amplio que llega hasta zonas muy remotas. Sí, ok, en la zona remota no pasa cada 5 minutos, pero son alternativas sobre todo para el migrante que llega, no sabe qué hacer, y entonces, pero hasta para eso se necesita hablar inglés. Para entender el mapa, para entender el sistema y para entender que hay alternativas mientras logras ahorrar el dinero para poder comprarte un coche. Hay ciudades, dentro de las 34 ciudades que conforman el condado, cuyo servicio de buses es gratuito. De acuerdo. Y eso mucha gente no lo sabe. Y dice, no, tengo que esperar el bus. Bueno, pero es gratis. Anda a buscar ahora la gasolina. Vas a ver cómo enseguida te parás en la parada del bus. De acuerdo, como en Coral Gables, que está el servicio ¿no? correcto, que es gratuito. Claro. Que también está en otras zonas de la ciudad, no también en Doral, también si no estoy mal. Doral también lo tiene, y Hialeah precisamente esta semana habilitó una serie de servicios también gratuitos de bus, buses. Correcto, de acuerdo. Entonces esta charla, la invitación que le hacemos a toda la comunidad es, vayan, no solamente los que viven en Coral Gables, sino todo ese migrante que quiera entender paso a paso, pero no de un paso, o sea, como ladrilludo, sino más bien pedagógico, de qué es vivir, o sea, qué es vivir en Estados Unidos y cómo definimos el sueño americano, para efectos que a partir de ahí empecemos a desglosar, ¿no? Entender la Constitución, entender nuestros derechos, nuestros deberes, si nos para un policía, que tenemos derecho, y todo ese tipo de cosas que son cosas fundamentales,
Que desde la experiencia me permite a mí, y creo que decirlo aquí, que eso es lo que necesita entender el migrante. Y eso hace parte de un esfuerzo que yo he venido adelantando también como proyecto de visibilizar al migrante, no solamente al migrante colombiano, sino a los migrantes en general, pero darle la posibilidad a ese migrante de abrir un poco más los ojos. Porque a veces yo he conocido, por ejemplo, inversionistas que llegan aquí con dinero de varios países y al cabo de un año el dinero se va. No porque sean personas que no tengan el conocimiento, en sus países son personas brillantes, pero mira que al llegar aquí, ese proceso de adaptación, ya no eres quien eres en tu país, aquí eres otro más. Claro. Y creo que eso es lo que vamos a tratar de enseñar a la gente. Aquí eres otro más y la manera de superar ese otro más es hablando el idioma. Superando el idioma y esa barrera del idioma logras avanzar y penetrar más. Y no solamente por nosotros. Uno de los desafíos grandes que tienen los inmigrantes cuando llegan es, por ejemplo, buscar el colegio para los chicos. Eso es muy complicado. Tema fundamental, ¿eh? Fundamental, porque uno no lo piensa solamente en uno resuelve su trabajo y más o menos conoce 3, 4 cosas que tiene que saber y empieza a trabajar. Pero los que quedan en casa, la esposa, en el mejor de los casos con alguno de los chicos, mientras son chicos, hay que orientarlos y buscar un colegio, saber cuál es, saber en qué zona, eso es muy importante. Y sobre todo hoy por hoy que tenemos ya ese sistema mixto de está la escuela pública y está también las escuelas charter, ¿no? Claro. Entonces explicarle a ese ciudadano cuál es la diferencia entre la una y la otra, cómo se accede a cada uno de esos servicios que tiene el Estado y todo eso a veces la gente, queda sobrellevado con tanta información, pero para mí el tema fundamental de todo eso es que si eso se combina, esa experiencia, teniendo un conocimiento mínimo o básico del idioma que te permita entender y que así alguien te esté explicando, tú puedas leer y entender lo que te están ofreciendo, eso te va a permitir a ti ser un ciudadano migrante que va a poder alcanzar ese sueño americano mucho más rápido que si te la pasas dependiendo de un tercero para que te esté traduciendo absolutamente todo. Y creo que el idioma hace parte fundamental de todo esto y este proyecto que tenemos de ESOL Talks es clave para que la comunidad se vaya concientizando de ese tema. Y de hecho surge de una investigación que yo hice que hablaba de cómo el migrante, digamos, rara vez, a menos que vea que haya personas, digamos, exitosas hablando el idioma, se anima hablar el idioma por un tema, digamos, de sobresalir, porque la gente se va sintiendo cómoda en su ambiente y entonces estás en un enclave donde hablan tu idioma, donde están todos los restaurantes y todo esto. Y uno se va relajando. Pero si uno empieza a crecer, yo lo he visto, por ejemplo, en familia mía, que a veces van a un restaurante y se frustran porque de pronto no entendieron la palabra o el mesero habló muy rápido. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y entonces es como romper esa barrera de no vamos a poder hablar inglés perfecto si tampoco nos proponemos el esfuerzo de hacerlo. Y parte de este proyecto hace énfasis en eso y esa investigación, digamos, arrojó como resultado que ese migrante que llega aquí rara vez habla inglés en su casa, rara vez interactúa en inglés con sus hijos, rara vez hacen ese esfuerzo porque hay el miedo a la burla o al no lo dijiste bien, papá, o mira, ¿no? Los chicos son muy crueles. Claro. ¿No? Los chicos son muy crueles con los padres. Claro, eso es cierto, ¿no? Pero también el migrante también es un poco cruel con sí mismo porque dice, no voy a hablarlo porque me da vergüenza que mi hijo lo habla mejor que yo, en fin. Y creo que eso son como parte de lo que queremos como romper esas barreras mentales y personales para que la ciudadanía avance mejor. Y, por ejemplo, te cuento esta historia. Una amiga mía me decía una vez, me monté en un Uber y era el conductor de origen cubano, no hablaba nada de inglés. Y ella me decía, ¿cómo hace un tipo de esos para manejar un Uber? Era una americana, ¿no? Estaba totalmente frustrada. Y le decía, bueno, relájate porque pues, no podemos hacer nada. Esto es Miami, ¿no? Pero entendí también su descontento porque me decía, esto es América, ¿cómo este tipo no habla inglés? Y entonces el tipo se comunicó con ella a través literal de lenguaje de señas y con el GPS, pero ella se sintió frustrada al ver de que ella decía, yo no puedo creer. Pero entonces le decía... Interesante, porque la frustración vino por parte de los dos. Claro, y el americano sufre esa frustración
Y me parece que nosotros como condado tenemos que hacer el esfuerzo como de vender una imagen distinta, porque el americano llega aquí siempre pensando que es que aquí no se habla inglés. No, o sea, Claro. y sí se habla, pero pasan este tipo de experiencias en donde el americano se le dice a un amigo de uno, le dicen, ¿por qué no hablan inglés? ¿No? Yo le digo, bueno, o sea, esto es Miami, pero esa no debería ser la respuesta. La respuesta debería decir, no, la persona sí habla inglés. O sea, son cosas básicas y creo que la parte, digamos, esencial de este esfuerzo, de que la gente se motive, no Nosotros con un... nos relajamos también, Correcto. nos achanchamos muchas veces, porque el americano en general, cuando no entiende, trata de dar una mano, o con gestos, como decís vos, con señas, pero le pone onda. Nosotros somos los que nos bloqueamos y queremos que ellos nos entiendan. De acuerdo. Y nosotros queremos llevarlos a ellos a nuestro territorio. Y en realidad es al revés. Es al En revés, realidad es correcto. al revés. Hablemos más en detalle de este evento. Es el viernes, es el próximo viernes, el 24, a las 6 de la tarde, en el Coral Gables Branch Library, en el 450 Bell Road. ¿La gente puede ir personalmente o hay alguna dirección donde anotarse? Un número de teléfono también que te podemos mencionar, que es el 305-443-4871. Se lo voy a repetir varias veces porque ese número es importante, 305-443-4871. ¿Quiénes pueden ir a este lugar? ¿Hay algún tema de edades? ¿Hay algún tema de documentación que tengan que llevar para presenciarlo? No, es importante que llamen al número que tú acabas de explicar. También pueden seguir a la escuela en Facebook, Twitter y Instagram. Es C. Gables Adult Center. Y ahí lo pueden... Edu. C. Gables Adult Edu. Correcto, C. Gables Adult Edu, para que lo sigan en Instagram y en estas redes sociales, pero sobre todo importantísimo llamar al 305-443-4871 y comunicarse para, digamos, indagar, pero cualquiera puede ir, cualquiera en la comunidad puede ir a este evento. No es porque vos seas colombiano o yo argentino que solamente sea para nuestras comunidades. Es para todo el mundo. Para todo el mundo que quiera y que quiera presentarse para escuchar un rato de buenos consejos de cómo llegar a los Estados Unidos sin morir en el intento. Si fuera una película sería así. De acuerdo. Cómo llegar a Estados Unidos sin morir en el intento. El número es el 305-443-4871. Yo lo invito a que tenga este teléfono. La entrada es libre, es gratuita y es una manera de encontrar respuestas. Es terminar con las excusas. Llegué a Estados Unidos y ahí nadie te ayuda. No es que nadie te ayuda. El primero que se tiene que ayudar es uno. De acuerdo. Ya la primera barrera importante fue estar parado en una esquina de Miami. Hasta ahí no todo el mundo llega. Usted ya llegó. ¿Y cómo sigue? ¿A qué esquina va? Bueno, vaya a esta, a la del 450 Bell Road, el viernes próximo, 24 de junio, a las 6 de la tarde. Cristian, aparte de vos, ¿quién más da estas charlas? Vamos a estar, voy a estar mi persona, también va a estar el director de este proyecto, que es el señor Lowell Dash. Él va a estar con nosotros también hablando de por qué se está adelantando la charla, sobre todo que es una persona con mucha experiencia en este proceso de enseñarle inglés a adultos, sobre todo aquí en el condado Miami-Dade. Y es un proyecto muy bonito que está ofreciendo Coral Gables Adult Center y Adult Education para poder como brindarle a estos migrantes que viven en la zona. De hecho, hay mucha zona ahí aledaña, está muy cerca la pequeña Habana, hay mucha zona donde hay mucho enclave hispano, o sea, claro, correcto. Latino. Entonces la importancia es que la gente vaya al evento, es como un town hall, pero un town hall pedagógico, por decirlo de alguna forma, en donde vamos a intercambiar ideas y el Dr. Dash va a estar ahí con nosotros también intercambiando ideas, pero la idea mía es poder, desde el punto de vista pedagógico, de la experiencia, del liderazgo, poder guiar a la ciudadanía en lo que se tiene que hacer, cómo se debe hacer, para efectos de que la gente tenga, digamos, no vamos a responder absolutamente todo, porque esto es más un foro, una charla con el fin de explicar ciertos procesos, pero sí es como tratar como de ubicar al ciudadano. Mira, esta es la ciudad, así te puedes mover, parado, correcto, claro. Y que la gente tenga las herramientas mínimas para empezar su vida aquí, pero sobre todo partiendo de la base de elementos claves. Uno, vamos a conocer cómo funciona este país, cuál es la estructura del Estado. Segundo,
vamos a entender a dónde tenemos que ir a resolver las dudas que tengamos cuando las tengamos, o sea, cómo explicar eso, y sobre todo con la base, la idea de que no solamente es entender todo eso, sino también cómo funciona el condado, cómo funciona el estado, cosas mínimas. Sacar una cuenta bancaria. Todo eso. Sacar una cuenta bancaria es un desafío enorme para una persona que recién llega. Que si la saca con el pasaporte, que si le dan el número, que el ITIN number, que todo ese tipo de cosas. Si no tenés a alguien que te la explique, caes en un amigo. Y el amigo a lo mejor resolvió como pudo, y te lo dice, y te lo dice como quiera. Y te lo dice como quiera, efectivamente. Y el otro tema que me parece fundamental es no negarse a aprender inglés. Porque es grande, porque tiene hijos grandes, porque tiene poco tiempo. Usted no tiene que salir de un curso de inglés a escribir un libro en inglés. Lo que necesita es tener las herramientas, los elementos básicos para poder desenvolverse de una manera efectiva en la vida cotidiana. Ese es el motivo por el cual usted va a ir a averiguar. Lo demás, bueno, sí, dependerá de su voluntad, dependerá del tiempo que tenga, dependerá de la capacidad que tenga también para aprender un idioma. No todos tenemos la misma capacidad para aprenderlo después de cierta edad. De acuerdo. Pero con los elementos básicos, usted puede marcar la diferencia entre usted, que va a ir a este curso, y una persona que llegó igual que usted, en la guagua de atrás, pero no fue al curso. En 5 años usted va a encontrar la diferencia. La diferencia, de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque hablar es inglés, entender cómo funciona el Estado, pero no desde el punto de vista del hispanoparlante, sino desde el punto de vista de la persona que ya, digamos, si no es bilingüe, al menos tiene un nivel importante de inglés, que al menos si manejas un Uber puedas explicarte para dónde vas y que no sufra tu pasajero por eso. Creo que evita muchos malos entendidos y te permite crecer como individuo, sobre todo en un país en donde tú sales de aquí de Miami y si no hablas un buen inglés, no eres nada. Exacto. O sea, mueres. Exacto. Entonces te puedes ir a otro estado, ¿no? Donde de pronto hay una ciudad donde también hablen mucho español. Pasa si nos vamos a la costa oeste, hay ciudades donde hay mucho enclave de mexicano, pero aún, ojo, el mexicano también habla mucho inglés, ¿no? El mexicano habla mucho inglés, sí. ¿No? El mexicano se ha preparado. Porque ya lleva muchos años aquí, ya entendió cómo es la cosa, ¿no? Claro. Bueno, de eso se trata, de explicar cómo es la cosa. Así, me parece que es la manera más sencilla y más clara de establecer por qué estamos aquí en esta noche de viernes. ESOL Talks está organizando este evento. Es el próximo viernes 24 de junio a las 6 de la tarde en el Coral Gables Branch Library, y usted puede encontrarse con toda la información en el 305-443-4871. Se lo digo de nuevo, anótelo en un papelito, después lo pasa en limpio. 305-443-4871. Cristian, gracias por haber venido a contarnos esto. Gracias. Con historias y emprendimientos como estos son los que vale la pena conocerlos y promoverlos, porque sobre este tipo de emprendimientos se va construyendo una ciudad y un futuro. Y es muy importante construir una pedagogía, un programa pedagógico para que el migrante esté bien informado, que podamos ayudar a nuestros migrantes que vienen a estos países como Estados Unidos y otros a entender cómo funcionan los diferentes estados y cómo ayudar a que la migración sea mucho más ordenada y que si el día, tienes un familiar que dice, me voy para Estados Unidos, listo, te vas, pero al menos te vas consciente de que hay unas cosas que hay que aprender primero para poder llegar aquí de manera responsable. Cristian Mancera se lo cuenta el próximo viernes, junio 24, a las 6 de la tarde en el Coral Gables Branch Library. 450 Bell Road. Anote de vuelta el número. 305-443-4871. Gracias, Cristian.